Andy Prieto Fasano, ¿cómo estás, amigo? Maurito querido. Ante todo, algo que no saben, no sé si sabe mucha gente, pero parte de esto es consecuencia de que vos me presentaste a Pablo, así que sos parte esencial de la existencia de Café Bec, gracias por eso. Un placer. ¿Dónde nace esta cualidad tuya de conectar y juntar personas? A ver, yo siempre digo lo mismo. A veces uno, está en la Biblia, acá te hablan de las parábolas de las virtudes. Yo de chiquito me llevaba siempre matemática a febrero, siempre, hasta el día de hoy tengo pesadillas con matemática y sin embargo siempre salía elegido mejor compañero o amigo. Creo que ser relaciones públicas o tener amigos es casi una condición, viste, que nace con uno, que obviamente después uno la puede seguir trabajando, pero siempre me gustaron esto de conectar personas, las relaciones, los amigos, el valor de amistad. Y gracias a muchos amigos, mi vida fui consiguiendo muchas cosas. Y jugando esa carta de ser generoso. De la misma manera que vos recién me dijiste, che, gracias por presentarme a Pablo y podemos estar acá, a mí me pasó. Gracias a una persona, estoy sacando un libro ahora, gracias a tal persona estuve en tales lugares. Así que para mí es una cadena virtuosa donde conocer personas es clave. Claro, vos estudiaste Derecho, vamos un poquito, Yo porque vos estudié- aparecés mucho en todos lados, pero no creo que nadie te haya preguntado tu historia de vida, así que vamos a ir un poquito más al primer Andy. ¿Qué estudiaste Derecho? Estudié Derecho un poco porque es una vocación. El Derecho, me encanta ser abogado y un poco lo mamé o pude aprender de mi madre. Mi madre fue la primera jueza mujer de la provincia de Buenos Aires, hoy está jubilada. Entonces básicamente me crié en un tribunal con todo lo que conlleva, de dormir en los sillones, jugar al arco y flecha con la bandera argentina, ver qué es cómo se ve la cocina de un juez. Y un juez es una persona. A veces uno piensa, viste, la figura del juez. Choca el auto, tiene problemas, tiene buenos momentos malos. Entonces lo tengo muy humanizado el rol del juez y soy un gran defensor de la justicia. Porque muchas veces uno critica, no, el Poder Judicial esto, el Poder Judicial otro. Es como todo, es como los médicos, como los empresarios. Y los jueces hacen muchas cosas con los pocos recursos del Estado que tienen. Es como poder encontrar un buen médico en un hospital público. Mirá, trato de salvarte la vida, pero si no tengo gasas, no tengo para hacerte una radiografía, es difícil. Entonces soy un gran defensor del Poder Judicial, creo que hay que entender, hay que derribar prejuicios y siempre tratar de unir. Así que bueno, eso de criarme en tribunales, seguido a que me llevaba matemática y los números no eran lo mismo, ciencias humanas, decidí estudiar abogacía, me fue muy bien, me encantó la carrera, era algo gracioso, porque estudiaba una materia y uy, me encanta esta, hasta la más remota como derecho aeronáutico, marítimo, que a nadie le gustaba y a mí la estudiaba y me terminaba enamorando de toda la realidad, penal, las típicas. Me fue muy bien en la carrera, estudié, no trabajé, tuve la posibilidad de dedicarme full al estudio, que en realidad trabajaba de cierta manera ayudando a mi madre en el juzgado que entendía todo. Mi tía también abogada, entonces me crié en una familia de abogados. Me recibí, hice un doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales, que dentro de lo que es, digamos, el rango de títulos para un abogado, el doctorado da mucho prestigio. Incluso muchas veces me decían, no, vos sos abogado, pero no doctor. Digo, sí, yo soy doctor. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Y ahí fue cómico porque empiezo a hacer el doctorado, yo tenía 23 años, muchos me dijeron, ¿estás seguro? Porque generalmente lo hace gente más grande, tenés que escribir una tesis, lo quiero hacer. Y ahí empezó mi beta de hacerme amigo de los jueces, de los fiscales, eran compañeros míos, estaba el doctor Baños, un prestigioso juez penal, el doctor Vergesio, juez federal, y me decían, pibe, ¿qué haces acá? Mirá, me acabo de recibir, me fue muy bien, estoy contento, quiero aprovechar el envión. Terminé comiendo asados, entendiendo un poco la dinámica y la verdad que me encantó. Y ahí empecé a derribar los prejuicios eso de, viste, de un juez de toga a un juez humano. Y ahí comienza mi carrera. Después, por todas mis vinculaciones de amigos, empezaron a llamar y che, tengo un problema laboral, me estoy con este tema, con el otro, y ahí armé mi estudio, Prieto Fasano, que hoy tenemos casi 12, 13 años de existencia y fui creciendo un montón. Hoy estamos convertidos, somos uno de los estudios jurídicos en Derecho Laboral Empresarial más prestigiosos que tiene, a base de mucho esfuerzo, sacrificio, vivo generando vinculaciones, la parte comercial,
estábamos con todo el tema de los temas laborales, conflictos laborales, individuales, colectivos, la industria del juicio. Y así me fui metiendo en este mundo apasionante que es el derecho laboral, que gracias al derecho laboral empezaron mis viajes a la OIT. Entonces, lo del derecho laboral fue más una consecuencia que una búsqueda puntual. Exactamente. O sea, te lo encontraste en el camino y me lo encontré en el camino. Es más, yo pensé que iba a ser penal ¿sí? o que iba a ser... Eres pita penalista. ¿Viste? Uy, no sé si es bueno. No sé si es bueno eso. Pensé que iba a ser penal o que iba a terminar ingresando a la justicia para hacer la carrera de juez. Claro. Pero la verdad que mi virtud está en las relaciones y demás, y creo que no tengo vocación de estar impartiendo justicia. Antes de saltar a los viajes y a todo eso, un detalle. Vos sacaste un libro hace poco de derechos laborales, ¿no? Sí, de reforma laboral. Claro. Para desmitificar o no desmitificar o certificar el concepto de industria del juicio, ¿qué significa? ¿Qué es la industria del juicio? A ver, a mí me gusta hablar de industria del juicio. Pongo el título de industria del juicio para que se entienda el tema. Sí. Hoy está muy judicializado los conflictos laborales, muy. Y no es culpa de los trabajadores ni tampoco de los empleadores. Hay un mix, un montón de factores que llevan a que la Argentina sea pionera en tener juicios laborales. Entonces hay que poner foco en la prevención, hay accidentes laborales, hay que poner foco en recursos humanos, porque si un trabajador llega a hacer un juicio es porque tampoco la empresa pudo resolver cuando se fue dando. Y hay leyes laborales. La ley laboral argentina es 1974. La ley que regula las relaciones laborales privadas, no públicas, en la Argentina es 1974. En 1974 no había Instagram, no había teletrabajo, no había WhatsApp, no había celulares, no sé si la tele era color. O sea, imagínate cómo evolucionó el mundo y la Argentina y fue emparchando una ley que es de 1974. Entonces yo soy partidario que tiene que haber una actualización laboral. Una actualización laboral se hace en el Congreso, donde todos pongámonos de acuerdo cómo hacemos una ley laboral moderna para los tiempos del siglo XXI, donde hay plataformas que generan trabajo, para entender un poco qué pasa con la virtualidad, si tenemos derecho a desconectarnos o no. O sea, la pandemia empujó, si no era por la pandemia, abrió una puerta enorme, porque modificó y transformó el derecho laboral. El derecho laboral está desde que el hombre es hombre. Yo siempre digo que las primeras civilizaciones humanas, los hombres de las cavernas, se organizaban y trabajaban. Uno iba a cazar, era trabajo, otro iba a recolectar fruta, verdura, peces, otro pintaba. Digo, el trabajo está desde siempre. Y es algo muy lindo el trabajo, porque el trabajo nos da sentido, el trabajo da dignidad, el trabajo nos hace sentir plenitud y trabajamos también por una cuestión de amor, porque uno trabaja y puede proveer a su familia. Sí, hay una frase de Atahualpa Yupanqui que dice: el trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida, pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabajan de trueno y es para otros la llovida. Es buenísimo. Dice una gran verdad. Sí, una gran verdad. Entonces vos empezás ahí, te conectás de manera joven, casi casual, con jueces, con una generación más grande que la tuya, empezás a embarcarte en el mundo laboral y así después te empezaste a meter en el mundo de la representación. Me empecé a meter en el mundo de la representación y de la dirigencia empresaria. Ahí es donde nos conocemos nosotros. Ahí nos conocemos 2015, nosotros. Yo estaba en Casa Rosada, vos estabas con los chicos de la UIA. ¿Sos latino y facturás en el exterior, trabajás remoto o invertís en Estados Unidos? Financers es un estudio contable argentino-americano que te ayuda a operar en Estados Unidos aunque no vivas allá. Financers te hace la declaración de impuestos en Estados Unidos, te abre tu empresa, sea una LLC, una corp o una offshore, te abre la cuenta bancaria, te lleva la contabilidad y te asesora en estructuras fiscales internacionales. Lo más importante es que hablan tu idioma, son jóvenes, entienden tus desafíos y trabajan con personas reales. Ni bots, ni agentes, ni mensajes infinitos. Con Financers, trabaja tranquilo. Yo estaba con los chicos de la UIA joven, Tommy, bueno, mi hermano del alma y mi mejor amigo, industrial textil muy fuerte, me dice, che, tenemos que empezar a involucrarnos. Y si hay muchos empresarios, son pocos los empresarios que se involucran en marcar una agenda pública. Digo, ¿cómo es esto? Me dice, claro, muchos empresarios, las empresas les fueron bárbaros, pero no se involucran con agenda pública en pensar en una Argentina. Y ahí nos metimos los dos, en una alianza histórica que tenemos con Tommy,
donde él maneja un poco más la pata industrial y yo la pata judicial, religiosa. Nos dividimos como el trabajo y fue algo espectacular. Empezamos con la UIA Joven, que éramos 10 chicos, 10 jóvenes, y terminó siendo 600 jóvenes. Hoy tenemos un movimiento propio, se llama Movimiento Industrial espectacular. Se fue generando viajes, representatividad, fuimos llevando la voz de la industria a lugares donde no estaba o había un mal concepto de la industria. Y ahí surge algo, una idea nuestra que es cómo pensar la Argentina del presente y el futuro, donde nosotros, vos y yo, que vos sos un fenómeno con todo lo que haces y tenés un amor por el país. ¿Cómo podemos pensar una Argentina mejor donde todos seamos parte y no haya divisiones? Ahí pusimos la Argentina del I. Es el campo y la industria y las startups, el Bitcoin y la moneda, o sea, somos todos parte de una Argentina. A mí me molesta, me fastidia cuando es sos del campo o de la industria, no de los dos. El campo es espectacular, es el motor de la Argentina históricamente, la industria también, los startups, los emprendedores, el comercio, todos los sectores tenemos que hacer grande la Argentina, pero es de convicción. Realmente cuando lo decimos, yo que te conozco, vos sos también un militante de una Argentina mejor, y no importa la bandera a veces política, nos quieren poner o encasillar, ¿y de qué espacio sos? ¿Y de qué partido sos? ¿Y con quién? Yo soy de la Argentina, quiero lo mejor para la Argentina y tenemos que militar esa Argentina del encuentro, del diálogo, del I, donde todos los sectores le sacamos adelante. ¿Qué fricciones te encontraste cuando empezaron a generar esta dinámica del J6? Con las distintas, aclaramos, ¿no? El J6 es la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, Cámara de Construcción, Bolsa de Comercio, el Campo y Asociación de Bancos. Sí. Son las 6 cámaras más grandes que tienen su representación institucional joven. ¿Cuáles fueron las principales fricciones que encontraron? No, como pasa en todos lados, primero apoyo y después las instituciones a veces, todas, de la justicia u organizaciones internacionales, el tema del recambio generacional. Yo creo que el tema es ahí, el recambio generacional, que hay personas que han hecho un trabajo extraordinario, espectacular, pero a veces cuesta ceder el lugar a las nuevas voces. Creo que más allá de eso es una cuestión natural. Tarde o temprano, los que trabajamos por la Argentina desinteresadamente, sin ningún fin ni comercial ni político, simplemente por amor a la patria, vamos a estar ocupando. Es más, ya lo estamos haciendo, porque cuando la voz de uno genera influencia, o ser influencer por su metro cuadrado, generando un concepto, estás tratando de transformar tu realidad, tu metro cuadrado. No necesitas ni un cargo de diputado, ni jefe de gabinete, ni... Si uno puede generar influencia en los demás, militando esto del diálogo, del encuentro, que es lo que a mí me encanta y me apasiona, no necesitas ni cargo público ni privado. Tu voz puede generar ese impacto que es lo que estamos buscando. Sí, aún así la institucionalidad es importante. Y, Re. a ver, yo comparto con vos el concepto de la influencia y el movimiento más bottom-up, en el sentido en donde va generando acuerdos y una especie de coordinación de ideas en pos de una utopía o un lugar mayor o mejor. Por otro lado, también hay que organizarse y empezar a trabajar, ¿no? Y creo que ahí hay algo dentro de lo que hicieron ustedes con la UIA Joven que es muy interesante, que después se transforma en otros proyectos, pero antes de por ahí ir al presente y a lo que van a hacer es, ¿cómo llegás desde el lado laboral a la OIT? Eso nunca te lo pregunté. Eso es buenísimo. Bueno, ahí yo tengo la representación de la Cámara Textil de la Unión Industrial de La Rioja. Y mandan, todos los años hay una conferencia internacional en el mes de junio, la Organización Internacional del Trabajo, que es tripartito, donde van representantes de empleadores, de trabajadores y del Estado. Y por suerte, y es un honor para mí, voy hace 8 años a la OIT, que es una experiencia espectacular, porque vas a Ginebra. La OIT, para que tengan en cuenta, es una organización internacional que se crea al finalizar la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles. Okay. Primera Guerra Mundial que fue un desastre, enfrentamiento cuerpo a cuerpo, las trincheras, o sea, fue todo un desastre. Europa, ante esa necesidad humana de poner un poco el freno a lo que había pasado y reorganizar con trabajo, creó una organización internacional que ponga estándares mínimos de trabajo. El primer convenio que saca la OIT, o sea, el primer tratado, norma internacional, fue la de jornada de trabajo de 8 horas. Antes la gente trabajaba, viste los dibujitos que te muestran la revolución industrial,
16 horas, mujeres embarazadas, Oliver Twist, grandes libros, grandes películas que muestran las injusticias que se vivían, las desigualdades que se vivían con la aparición de la revolución industrial, donde no había normas, no había derecho y trabajabas 14 horas, no había higiene y seguridad, los menores trabajaban. Ante esa necesidad humana, es decir, ¿hacia dónde estamos yendo? Surge la OIT generando estándares mínimos internacionales. Hoy la OIT tiene 187 países del mundo, yo tengo el honor de representar a la Argentina y es como un mundial, 2 semanas, voy todos los años en el mes de junio, donde se tocan temas relevantes del mundo laboral y tenés 2 semanas para consensuar. Digo, es espectacular el ejercicio, porque imagínate, si en Argentina tardamos para sacar una ley, con lo de la libertad avanza, los peronistas, hay mucha disidencia, imagínate ir, solo en Suiza puede pasar. Sí. 187 países va, el uruguayo con el mate, el africano con sus atuendos, el filipino, el norteamericano, el argentino, todos juntos. Decimos, bueno, ¿cuáles son los temas laborales más importantes del mundo? Tratemos de consensuar. Es el diálogo y el consenso por excelencia. En su máxima expresión. En su máxima expresión. Imagínate que este año se trató en la OIT el trabajo de plataformas. Si Rappi, si Globo, si Uber, hay relación laboral, si no hay relación laboral, si tienen arreteo o no. Y el continente africano decía, muchachos, perfecto, me encanta saber si el hombre que está trabajando, pero nosotros no tenemos ni internet ni agua, así que no podemos discutir eso. Claro. Estamos discutiendo si los chicos van a sacar diamantes, cuestiones muy crueles, ¿viste? Hasta, sí, muy duras humanamente. Duras, entonces, cuando uno va al OIT, puede entender o contextualizar hacia dónde va el mundo del trabajo en el mundo. La verdad que para mí es una experiencia muy linda, muy buena, que me nutre mucho y me da esa posibilidad de entender el diálogo en su esencialidad y diálogo real, porque van los sindicatos, van los grupos de las cámaras empresarias, hay traductores, es como una película. Hablan, bueno, la lengua oficial del OIT es el español, el francés, el inglés, pero hay otros idiomas y escuchar las discusiones, muy, muy interesante. Así que eso también sigue fogoneando internamente ese rol que tengo del diálogo, del encuentro. Dentro del marco mundial que es la OIT, vos decís que podemos ver situaciones como la de África, donde están en situaciones de necesidad casi urgente, pirámide de Maslow completamente la base. Después tenés las discusiones por ahí que nos afectan más a nosotros, que es Rappi, pedidos ya. Por ahí tenés en otros lugares otro tipo de discusiones, pero tenés un abanico de la totalidad del mundo. ¿Dónde está Argentina parada hoy en el sector laboral a nivel global? A ver, cuando uno va al OIT, analiza un poco la pregunta que haces vos, ¿dónde estamos parados? La verdad que Argentina es un país que fuimos 4ª potencia del mundo y que por diversas circunstancias hoy esperemos que salga todo bien, pero el tema es, en Argentina es un país muy grande, pocos habitantes, y el gran problema es la informalidad laboral que tenemos en la Argentina y el empleo público. El empleo público, que a veces hay muchos empleados públicos que no generan un valor agregado y es o digamos, el Estado está poniendo mucha plata ahí en vez de ponerla en otros lugares. Yo creo que en Argentina tenemos mucho para mejorar en temas laborales, muchísimos. El tema es la discusión histórica que se da entre un sector sindical a quien quiero y entiendo que la mejor manera, digo, es generando confianza para discutir los temas, que a veces cuando hablas con ellos te dan la razón, de ayornar, modernizar la ley laboral. Entonces no podemos quedar en 1974. Hoy la Argentina tiene que estar con una legislación laboral moderna donde contemple todas las posibilidades de teletrabajo, de cómo hacer con la robótica, de cómo hacer para trabajar en varios lugares, porque hoy está el pluriempleo. ¿Viste? Una persona, muchos son autónomos. Cuando hablas con un joven hoy que se recibió de ingeniero, no se ve trabajando en Molinos Río de la Plata 30 años. No. O en un banco, sí, voy a trabajar en tal banco hasta jubilarme. Prestar servicios, ¿cómo regulamos eso? Si hay trabajo, si es autónomo. Hoy las necesidades laborales para mí van por otro lado. Y creo que tendríamos que discutir una nueva ley laboral que regule las necesidades de Argentina. Incluso para que haya más inversiones. Claro. Para que no sea difícil, para que una persona que emprende en Argentina puede tomar trabajo
sin esa complejidad que el abogado o el contador te diga, che, pero mirá, tenés cuidado que si empleás, si no funciona, te vas a comer un juicio. Digo, tienen que haber incentivos a generar empleo y también proteger al trabajador. Tampoco viste el otro lado de la película de que... Sí. No volver a la revolución industrial. A la revolución industrial, sí, lo tengo trabajando y eran 3 o 4 haciéndose los vivos y todos a costilla de ellos. El equilibrio, el yin y el yang, viste, que es tan difícil. Porque si es de un lado al otro, siempre es complejo. Sí. Cuando uno estudia eso de la revolución industrial, sí, eran 4 empresarios con la fábrica que contaminaban, que estaban con los látigos, y ves las imágenes, son terribles. Bueno, eso no puede pasar, pero tampoco que uno que quiere generar empleo lo vea complicado. ¿Tiene que salir un nuevo Rerum Novarum? Bueno, León habló un poco de eso. León habló un poco que eligió su nombre. Sí, porque para el contexto es que el Rerum Novarum es la encíclica papal del León XIII, que la sale justo en este momento de la Revolución Industrial, en pos de defender y dar una visión católica y cristiana sobre el trabajo. La Rerum Novarum es una pieza exquisita de la Iglesia, que es una encíclica social, donde ahí surge lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, que a veces lastimosamente nos hacen pensar que es algo comunista, marxista, y no es nada que eso, es la humanidad, entender al ser humano por su capacidad de trabajo, que es algo visto hasta divino. El trabajo está desde los comienzos de la humanidad. Sí, es el poder creativo que tiene el hombre, que es casi una virtud divina. Nosotros, bueno, yo por lo menos que soy católico y me gusta mucho la religión, algunos decían, Jesús el hijo del carpintero, o sea, el oficio siempre está presente, el oficio, quién sos, qué nos define nuestro trabajo, qué es lo que nos genera orgullo, nuestro oficio, nuestra profesión. Entonces, la Rerum Novarum es una pieza espectacular y me gustó mucho que León XIV, en contexto de esta nueva revolución no industrial, sino digital y virtual que está viendo el mundo, pueda hacer algo para equilibrar lo que está pasando. En un mundo donde hay desigualdades, donde hay guerras, donde hay mucha brecha entre la pobreza y la riqueza, me encanta. Ojalá que León... ¿Qué tan importante es Dios en tu vida? Muy. Dios es... Digo, bueno, tengo la suerte o la gracia de tener fe, que es una gracia muy linda porque soy agradecido. Todos tenemos momentos difíciles en la vida. Algunos dicen, bueno, vos haces fácil por esto o lo otro. No, todos tenemos cruces o montañas o como queramos llamarlas en la vida. Sin embargo, la fe nos permite abrazarnos de otra manera o ver la vida de otro prisma. Yo que formo parte del Instituto del Diálogo Interreligioso, que es espectacular, siempre digo que parece el comienzo un chiste, porque me junto con un rabino, con un cura y con un imán musulmán. ¿Viste? Te cuentan, se junta un rabino y te parece el comienzo un chiste. Y lo que ahí justamente se fomenta, o el espíritu del IDI, del Instituto del Diálogo Interreligioso, es buscar los encuentros o la metodología del consenso. Paradójicamente no discutimos religión, porque nadie quiere cambiar la visión del rabino o del musulmán. Tampoco se puede, ¿no? Una cosa, porque hasta teológicamente no deberían estar como discutiendo, porque sería un conflicto y no una búsqueda de armonía. Pero bueno, históricamente y otras generaciones discutían o trataban de imponer su verdad. Sí. Yo te trato de imponer mi verdad, Jesús o Alá o el que quieras. ¿Sabes qué es interesantísimo? Uno de los primeros encuentros interreligiosos registrados, ¿sabes quién fue? San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, cuando va a las cruzadas caminando, estamos hablando hace 1000 años, fue secuestrado por un sultán, no me acuerdo si de Egipto o de la región, y empiezan a tener una conversación. Y el musulmán, en vez de matarlo, empieza a hablar con Francisco de Asís y le dice, bueno, ustedes los cristianos hablan del amor, pero están haciendo guerras. Y Francisco de Asís le responde, bueno, muchos en nombre del amor de Cristo hacen barbaridades. Tiene una conversación espectacular, el imán le termina regalando un cuerno, todo eso está registrado. Dicen que fueron los primeros encuentros interreligiosos entre un musulmán y San Francisco de Asís. Por eso el Papa Francisco también utilizó el nombre de Francisco no por su voto de pobreza y su amor a la naturaleza, sino por esa arista interreligiosa que tuvo el Santo de Asís. Sí, qué potente es la simbología dentro de los nombres, dentro de la religión, dentro del catolicismo. ¿Cómo llegaste vos al IDI? Al IDI llegué por mi gran amigo, el padre Guille Marcó,
padre Guillermo Marcó fue el vocero de Bergoglio durante 11 años aquí en Buenos Aires, cuando Bergoglio era el arzobispo de Buenos Aires. En el 2001, con la crisis que ya conocemos todos, yo era más chico pero me acuerdo patente, Bergoglio con el rabino Skorka y con el rabino Dani Goldman y el imán musulmán Omar Abud, decían que las 3 religiones monoteístas abrámicas debían dar un mensaje a la sociedad de dar un poco de, digamos, de contención o de paz. Y plantan en el 2001 un olivo en la Plaza de Mayo. Ahí surge la cuestión interreligiosa. Eso te hago un, viste, te voy yendo y viniendo. Sí. Yo organizo en el 2019 un encuentro con jueces laborales en la OIT por el centenario y después vamos a ver al Papa Francisco. Nos recibió Francisco a los jueces, fue algo espectacular. En ese viaje me hago muy amigo del padre Guillermo Marcó, que nos acompañó. Y Guillermo Marcó, cuando vio que organicé esta Arca de Noé, donde llevé jueces de diferentes pensamientos, ideologías, me dijo, vos tenés que venir con nosotros porque es muy de este estilo, de juntar a todos. Y ahí surge una gran amistad y con el IDI un trabajo institucional ad honorem que me encanta. Hemos estado en Rusia, llamamos a León Gieco con el Papa Francisco, también 100 argentinos multisectorial de diversos sectores, promoviendo la paz, el encuentro, el entendimiento. Terminamos plantando un olivo en los jardines del Vaticano, que fue uno de los hechos más trascendentales que pude vivir. Plantar un olivo en el Vaticano con un Papa argentino. Digo, bueno, algún día cuando tenga hijos se lo llevaré a mostrar. Mira, acá tuve que ver. ¿Es como es escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo? Bueno, ¿viste? Ya voy, el libro lo saqué. El olivo en el Vaticano. El olivo, y ahora, Dios quiera, ojalá sí, me encantaría tener una familia. Sí, entonces, ¿cómo vos te acercás haces ese primer viaje, tomás la representación del IDI? La representación institucional del IDI, acompaño a ellos que aprendo un montón. Y fue espectacular. Los 2 viajes más lindos y trascendentales que tuvimos fue a Rusia. Uno también a Rusia fue por iniciativa del Papa Francisco. Francisco hizo un viaje que hizo Estados Unidos y Cuba. Claro. En ese famoso viaje de Estados Unidos que se sube un fitito hacia un autito para demostrar que uno grande puede estar en algo. Viste siempre el simbolismo. Sí. Y en Cuba se encuentra con el patriarca que es el Papa de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Cuestión, yo me enteré en este contexto que la Iglesia Ortodoxa Rusa había roto con la Iglesia Apostólica Romana hace 800 años. Sí. Hubo una división. Desde 800 años que no había relaciones diplomáticas. Y Francisco se encuentra en Cuba, en La Habana, con el patriarca que tiene tanto poder como Putin. Sí. Y le dice, hermano, somos todos hijos de Dios, somos cristianos, católicos, tenemos pequeña diferencia, pero hagamos la paz. O sea, rompimos las 2 iglesias de la época de los caballos a carreta, de época medieval, ni vos y yo estábamos. ¿Por qué no nos unificamos? Una ruptura política. Francisco, espectacular. Lo divertido del detrás de escenas que no sabían dónde juntarse por una cuestión institucional. Si en la Iglesia Apostólica Romana de La Habana, en la catedral, o en una iglesia ortodoxa, ninguna de las 2. En una manga de un avión en el aeropuerto de La Habana. Ahí fue la famosa foto y el encuentro de ellos. Y nosotros, con el diálogo interreligioso, fuimos a auspiciar firmar ese acuerdo de paz, que para mí fue algo espectacular porque le di sentido a mi vida. Digo, qué lindo poder estar firmando un acuerdo de paz entre 2 iglesias que rompieron relaciones hace 800 años. Poder ser aportar un granito de arena, estar en el viaje. Nos recibió el embajador, el Lagorio, que era el embajador argentino ante Rusia, y auspiciar por la paz y eso en carácter de abogado para mí fue tocar el cielo con las manos porque me di cuenta que podía aportar un pequeñito grano de arena al mundo para hacer un lugar mejor. Y se puede. Sí, y esto se termina transformando una vez que tuviste la suerte de estar Francisco. Francisco está ahora acá en Argentina, como dijo García Cuerva, volvió a Argentina una vez que dejó de vivir. ¿Tuviste ahora una pequeña...? Mira, te voy a contar algo personal. Yo con todo, digo, qué alegría fue para mí haber caminado, que sea un trecho con Papa Francisco. Para mí fue una alegría inmensa, fue una bendición. Digo, lo voy a guardar por siempre en mi corazón. Digo, haber tenido tantos encuentros, tantas experiencias con él, para mí fue algo espectacular, lindo. Y dije, bueno, tal vez mi misión fue hasta acá. Y le pedí, le digo al Señor, voy a seguir con el diálogo y todo, pero ya con lo que viví es suficiente. Y te juro, me retó Dios y me dijo, te haces el vivo, vas a seguir. Tengo relación con un cura que conocí en un programa que se llama Economía de Francisco, peruano. Lo felicité por León,
obviamente su obispo de Chiclayo. Empezamos a hablar por WhatsApp, voy al OIT y me dice, vení que lo vas a conocer a León. Y la verdad que es algo súper lindo y para mí fue muy movilizante, porque conocer al nuevo Papa, fui el segundo argentino después de Milei de hacerlo, fue como una señal de que el camino es el diálogo y el encuentro. Le pido una señal a Dios y más clara no puedo ser. Un poco la vara alta, pero digo, haberlo conocido, haber presentado ante el Papa, nos bendijo la bandera argentina, le regalé una de Perú, le manifestamos nuestro deseo de que venga a la Argentina, que parecería que vendría a Perú, Argentina y Uruguay. Qué lindo. Así que fue algo lindo y que me motivó y me dio energía para seguir, porque vivimos en una sociedad a veces que lastimosamente nos lleva a la superficialidad. Las redes sociales, el éxito material, el éxito económico, la frivolidad de estar pensando que hace Wanda y Cardi todo el tiempo como la gran noticia, cuando en realidad la trascendencia o el concepto del sentido de la vida o la felicidad, para mí, va por otros lados. Entonces, en este contexto del mundo donde nos imponen todo el tiempo éxitos falsos, buscar un poquito la profundidad en estas cuestiones que realmente tienen trascendencia, para mí es algo re lindo. Sí. Y hacerlo con personas como vos que lo entienden mucho y lo comunican y demás, está bueno porque nos motivamos entre nosotros. Sí, rezar funciona sin lugar a dudas. Sí, también. Vos estás hablando de éxitos, de redes. Hay un éxito del que has sido parte vos, que hoy se llama La Fábrica. La fábrica, ¿Cómo nace eso? En realidad la fábrica es una idea, hay un grupito chiquito que tenemos, todos amigos que nos hicimos en la gremial empresaria. Y con todo mi Valentino, Pedrito, 4 o 5 que decidimos hacer un podcast donde cuento un poco con esto, lo que estás haciendo vos ahora. Digo, antes los medios tradicionales eran lo que formaban la opinión pública. Los típicos diarios, los típicos canales, y la gente no podía salir de eso. Con el avance de las redes sociales y demás, hay más democratización para que otras voces sean escuchadas. Y que está de moda el streaming y esto, dijimos, ¿por qué no hacemos un podcast? La idea se le ocurrió a tu amiga Valentino Romano, donde contemos historias inspiradoras de dueños de empresas. Porque muchas veces se juzga o te pueden decir cualquier cosa sobre una industria, una empresa, y fue un éxito. Pensar que lo empezamos en marzo del año pasado, yo empecé como conductor y después por los viajes. Ese es un secreto no tan conocido, ¿no? ¿Viste? Empecé como conductor en los primeros hice 2 o 3 entrevistas, y después como viajaba al OIT del Papa y viajes laborales institucionales que me encantan, dijeron, no, hay que mantener, y ahora voy a volver con un nuevo proyecto. ¿Sí? ¿Se puede contar o no? ¿Todavía no? Está Listo. Pero se viene algo interesante, un mano a mano así parecido a lo tuyo. Pero el podcast La Fábrica fue un éxito espectacular. Sí. Empezaron a venir dueños de empresas, segunda, tercera, primera generación, contando el detrás del esfuerzo, el sacrificio, de perder todo y volver, de historias difíciles de familia. A veces está bueno empatizar, motivar e entusiasmar a otras personas para que se lancen a la aventura de emprender, que es una aventura realmente. Entonces vinieron desde Fenoglio, que contó que apoyaba a Milei, hasta otros de todas las banderas, de todos los colores. Hoy nos ven, tienen vistas de 15 millones de personas. O sea, una barbaridad de personas ven el podcast. Así que yo estoy feliz por ese proyecto. Qué bueno, sí. Es muy importante, creo que vos hablas de exponer, de mostrar, de contar las historias de los empresarios. Cuando empezamos a conocernos y a hacer ese espacio público-privado que habíamos armado, yo también aprendí las complejidades que representa cada institución y que muchas veces hay un preconcepto armado sobre distintos sectores, en este caso el empresario, puede ser el sindical también, en donde está cargado de falta de información el preconcepto, ¿no? No conoces la historia de la otra parte, no conoces cuáles fueron los desafíos, y en esta nueva generación que nosotros, por ahí, no sé si yo la represento, pero digo, que nosotros estamos viviendo, creo que la visión positiva sobre el empresario tiene que ser una norma para que se pueda salir adelante y para que podamos construir algo como un país real, ¿no? Es como, con una visión cristiana, entrevisté a Alejandro Orsome, también un arquitecto muy interesante, también aplicando una versión cristiana. Creo que el cristianismo y el capitalismo no son opuestos. Está bueno.
viste, bueno, el rerum novarum es un poco eso, ¿no? Es como hay una condición de emparejamiento. Se puede, no tienen por qué ser opuestos. Se puede ser, bueno, Enrique y yo, no sé si tenés la historia del Beato, Enrique y yo, bueno, que también es una muestra de que se puede crear una empresa y mantener una empresa con principios cristianos, que es la esencia de nuestro país. La fábrica viene hace un año, ahora están expandiéndose, pero se empezaron a transformar en una cosa un poquito más fuerte, ¿no? Hay algo que se llama el movimiento industrial, ¿no? Que es, ¿cómo surge, de dónde viene, hacia dónde van? Movimiento industrial es un espacio que nuclea industriales, empresarios, emprendedores o personas que tengan esa buena voluntad de generar un valor agregado a la Argentina. Ese movimiento es apartidario, no sigue ninguna política, digamos, partidaria, y el espíritu es fomentar un entendimiento para las personas que generan empleo en Argentina. Es un club donde empresarios e industriales de diversos sectores y de diversas latitudes de nuestra larga y querida Argentina nos podamos juntar para ver diferentes temáticas. Tenemos charlas con referentes, hacemos visitas a plantas. La semana pasada fuimos a la de Manaus, que estuvo espectacular. Fuimos a Bariloche. Y eso fomenta no solo a seguir invirtiendo en Argentina, digo, ¿cuál es el espíritu de un empresario? Invertir en Argentina, generar valor agregado, que el orgullo sea generar trabajo. Y este espacio está ocupando ese rol, de seguir generando eso. Entonces, para mí es una alegría enorme, porque no es algo para generar apuestas, o un club para hablar de fútbol, es un club que le saca algo muy lindo al ser humano, esa capacidad de seguir apostando, aprendiendo, de generar vinculaciones, de hacer networking. Así que estamos muy contentos con este movimiento industrial, que es la voz también de muchos empresarios industriales se ven reflejados en este espacio y por eso nos piden de venir y obviamente le damos la bienvenida a todos. ¿Están organizados de alguna manera formal? Formalmente está Oliver, como Oliver Maltz, ¿Sí? dueño del grupo Estisol, una empresa que emplea 700 personas, número 1 en el Telgopor. Pero está Pero bueno. digo, tienen personería jurídica. Tiene personería jurídica, ya está todo. Y la idea, te vuelvo a decir, es fomentar eso. Viste, que gente sienta un espacio de contención donde vamos a aprender y seguir poniendo el foco en generar valor a la Argentina más desarrollada. Viste, queremos una Argentina desarrollada. Es imposible, los países que triunfaron, Alemania, Francia, ves lo de la Comunidad Europea, Estados Unidos, el desarrollo es fundamental. Sin desarrollo es imposible el crecimiento de una nación. Vuelvo a decir, para mí, con todos los sectores. Con Mercado Libre, con Globant, todos los sectores aportando para ser una gran nación, como la nuestra. Aparte con todos los recursos que tenemos, es espectacular. ¿Sentís que hay recepción del sector público de estas ideas? A ver, yo lo apoyo al gobierno, lo manifesté públicamente. Si uno como argentino siempre, no importa la bandera, el color, la idea, quiere que a su país le vaya bien, porque si no, no sos buena persona. Yo digo, ojalá que a Milei le vaya espectacular. Tuvo y está haciendo cosas titánicas que nadie la hizo. En cuanto al sector privado e industrial, es un poquito más compleja la cuestión, pero ojalá que se pueda revertir eso. Nada mejor que se queden las industrias, que puedan crecer, que sean competitivas. Hay un montón de temas que son complejos, que son para dialogar, ¿viste? Para poder hablar y ver qué se puede hacer. Pero sí, lo apoyo a Milei y ojalá que el camino que empezó pueda seguir creciendo. Pero vuelvo a decir, me gustaría que haya diálogo y consenso para entender un poco a ciertos sectores que tienen que ser competitivos, pero que tienen historias de familia, terceras generaciones, de un montón de cuestiones que no es tan fácil como, bueno, ¿viste? Se van. ¿Viste? Ahí es donde se tendría que conversar y poner mucho foco. Sí, creo que desde el movimiento ustedes por ahí tienen un espacio que se han generado, se han creado, que eso es virtud. Es importante. Es virtud de ustedes y pueden ser canales al menos de propuestas concretas, porque una cosa que yo observé mucho yo trabajé en el sector público y también hablo mucho con sectores, suele haber mucha queja y poca propuesta, ¿no? Suele haber mucha observación sobre esto está mal, esto está mal, esto está mal, y pocas veces encontrás a alguien que te dice
está bien, esto no me gusta, esto es lo que te propongo, ¿no? Creo que ustedes tienen esa posibilidad. Tenemos esa posibilidad que está bueno. Una vez escuché un político, bueno, ahora es todo apertura, esto, lo otro. Y una persona dice, bueno, pero yo soy tercera generación, empleamos tantos trabajos. Bueno, hace un edificio. Uno no puede recibir esa respuesta. Porque hay toda una historia de abuelos que vinieron. Digo, si queremos discutir el modelo de desarrollo, discutámoslo, pero con esos modales, con esa empatía. Y creo que tal vez el movimiento nuestro puede ser el canal para representar esa voz. Sí, obviamente al margen de las instituciones tradicionales, a quien respeto y quiero un montón. La UIA es parte de mi vida, soy parte de la UIA. Digo, pero no importa una u otra, son todas las instituciones que puedan ser para generar lo mejor para la Argentina. Acá no es competencia entre instituciones, sino generar el mejor resultado para la Argentina, que es nuestro país. Es consensuar propuestas concretas. ¿Qué es lo que nos une a todos? El amor por la patria. Si uno quiere a la Argentina, quiere lo mejor para el país, tenemos que tratar de contentar a todos para hacer lo mejor posible. Andy, te agradezco mucho por venir. Espectacular. ¿Te quedó algo por decir, algo que quieras contar? Felicitarte a vos por el gran trabajo. Sos una persona que me inspira y quiero mucho, porque tiene que haber más gente que muestre lo que hace. Así que nada, sos un fenómeno. Andy, muchas gracias.